Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Bueno, la verdad que hoy es un día que particularmente a mí se me colma la alegría porque hace mucho tiempo que teníamos ganas de invitar y compartir este café con Eduardo Luis Duhalde, a quien, como secretario de Derechos Humanos, todos le agradecemos la gestión que él está haciendo con una dignidad desde el primer día de este gobierno, y creo que ahí van a quedar muchas cosas en la historia, cuando la historia que a Eduardo le apasiona, pero que no la va a escribir él, cuando se hable de este gobierno, pero creo que la política de derechos humanos es la política que desde el primer día marcó a este gobierno. ¿Qué sentís, Eduardo Luis, de precisamente poder haber sido la cara y quien concreta una política que desde los años 80, cuando fundás en España la Comisión de Derechos Humanos... La fundamos acá en el 76. 76. ¿Vos en qué año te vas? Te tenés que ir de... Fin del 76 me voy. De todos modos, llevaba 2 años y medio largo jugando al gato y al ratón. Claro, porque lo mata en Ortega, venía claro, vos. La AAA al día siguiente, Villar destrozó mi casa buscándome, así que... Decir Duhalde y decir Ortega Peña era decir lo mismo. Sí, por eso en la militancia nos decían Felipe y Varela, Tiki Traque, Rómulo y Remo, ¿no? No, y vos hablaste del entierro de Gati Chávez. Fui el único orador, sí. Fuiste el único Hubo orador. acuerdo entre todas las organizaciones que acompañaron el entierro. Fui el único orador en un entierro muy agitado porque intentaron impedirnos el paso, amenazaron con abrir fuego frente a la Casa de Gobierno. La manifestación siguió, hubo 300 detenidos, intentaron llevarse el cuerpo antes de llegar al cementerio, ¿no? Ahí tuvieron que intervenir todos los diputados que iban en el cortejo para impedir que se llevaran el cuerpo de Ortega para impedir el entierro, ¿no? Entonces que yo estaba por ahí cerca de Carlos Pellegrini cuando sucede lo de Ortega. Yo me acuerdo, yo la llegué a ver a Elena Villagra con el labio sangrando, que le había pasado la bala por ahí. Y tuvo una suerte increíble porque, claro, con la sorpresa abrió la boca y le perforó de lado a lado, pero sin tocarle el maxilar. Quiero decir que estamos hablando del Buenos Aires del 74, 75... 74, 31 de julio del 74. 31 de julio del 74, Buenos Aires, pleno centro de la ciudad, comisaría 19, esa que está en Suipacha seguramente. 15, la 15. La que está en Suipacha y que todavía sigue estando en el mismo lugar. Suipacha y Santa Fe. Y 3 sargentos. Y 3 sargentos. Zona liberada totalmente, ¿no? Para matar... Sí, zona liberada hubo. Sí, zona liberada, no tengo ninguna duda, porque hora pico de Buenos Aires, 8:30, 9 de la noche eran. Sí, un poquito más, de las 10 de la noche. 10 de la noche. Pero en esa época... En esa época no había celulares, yo había quedado en encontrarme con él. ¿Iba a cenar con vos? Íbamos a cenar juntos con la pareja de él, con la compañía de él, Elena Villagra, y yo tardé en cerrar el número de la revista De Frente que sacábamos semanal, y cuando llegué al Congreso él se había ido, ¿no? Si no, hubieran hecho doblete. Contame, ¿cómo se conocen Ortega y vos? Estamos hablando de Rodolfo Ortega Peña. Bueno, nos conocimos cuando los dos estábamos en la facultad, yo empezando, él terminando. Él era 4 años mayor que yo. Él había nacido en 1935 y yo en el año 39. Además, la que era en ese momento la novia Ortega y mi novia, con los cuales después nos casamos los dos, uno con cada una, eran amigas en la facultad.
¿Pero las conocieron por eso? ¿Porque eran amigas? ¿O se habían puesto de novio primero uno, primero por separado? Sí, no, y independiente. se dio la casualidad. Independiente, pero yo igual... Ortega era un alumno muy conocido en una universidad que no tenía esa masividad que tiene hoy. En la Facultad de Derecho era... En la Facultad de Derecho, primero él escribía en la revista de la Facultad de Derecho, la revista del Centro de Estudiantes, estoy hablando años 57, era una revista libro. El presidente del Centro de Estudiantes era Pepe Nun, ¿no? Pepe Nun era... Sí, sí. Y acompañado por gente, los militantes que estábamos en ese momento, muchos son conocidos, o algunos murieron. Alberto Siri, Eduardo Josami. ¿Eduardo Josami estudiaba abogacía? Sí, es abogado, Eduardo. Ah, no sabía que... Y él de periodista, no de abogado. No, y él entra a los 16 años junto conmigo. Actual director del Centro Cultural para la Memoria. Exactamente. Haroldo Conti. Y como lógicamente nosotros éramos un grupo que tenía una edad menor que el resto, nos agrupamos generacionalmente, diría. Y estaba Alberto Ure, el director de teatro también. Mirá vos. Que entró con 16 años. Mirá vos. Era una cultura, ¿no? Rendir años libres en esa época, en el secundario o en el primario, sí, ¿no? Sí. Se daba generalmente quinto libre, ¿no? Cuarto, quinto libre. Yo di cuarto y sexto. Bueno. Lo que es increíble que Eduardo Luis era un buen alumno de un colegio de curas, los... ¿Cómo se llama? Padres lurdistas. Lurdistas descendientes. El colegio se llama el Colegio San Miguel. El Colegio San Miguel, claro. Bueno, yo tuve compañero de banco en quinto año a Emilio Jauregui, asesinado después en el año 68. Mirá vos. Quiero, en ese compañero de toda tu vida que fue Rodolfo Ortega, quiero mostrarte una perlita que no sé si vos la habías visto antes, sí que la protagonizaste. A ver, señor director, si usted me... Les habla Rodolfo Ortega Peña, peronista, candidato a diputado nacional por la Capital Federal y por el Frente Justicialista de Liberación. Este año que ha transcurrido ha dejado como saldo y como símbolo de la dictadura militar la masacre de Trelew. 16 argentinos que luchaban por una patria liberada, por una patria peronista, fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Desde la banca nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho y demostrar terminantemente lo que todo el pueblo sabe, que fue el ejército de ocupación quien fusiló a esos patriotas, como hace 16 años fusiló al general Valle y el conselor Suárez a otros tantos patriotas que luchaban por su liberación. Soy Eduardo Dualde, secretario de la agrupación de abogados peronistas. Nosotros, los que hemos estado y estamos en contacto permanente con los prisioneros de nuestro movimiento y todos aquellos que encarnan las posiciones populares, sabemos bien que estas elecciones del 11 de marzo no es una concesión graciosa del sistema, sino que serán arrancados esos combatientes, los muertos y los que están prisioneros en 17 años de lucha sin cuartel. Y tenemos la seguridad, precisamente, porque son ellos los que han posibilitado este triunfo multitudinario del 11 de marzo, que nuestros representantes en las cámaras de diputados y de senadores de la Nación garantizarán la ley de amnistía más allá de todo tipo de presión o de que el gobierno militar quiera dejarnos en estas leyes trampas que está preparando. Y además, sabemos como abogados que es imposible una verdadera justicia en el tipo de sistema burgués que está al borde del final con este acceso del peronismo al gobierno y al poder. Porque realmente solo un socialismo nacional, en el cual los medios de producción que estén en manos de los trabajadores peronistas, garantizará por fin un orden y una justicia definitiva al salvo y al resguardo de cualquier contrarrevolución gloriosa. Esto era en el estudio jurídico de ustedes, ¿no? No sé dónde lo grabamos, no recuerdo ni identifico el lugar. Sí,
¿Es la primera vez que lo ves desde que hiciste No es la esa primera vez, conferencia? una vez me lo mostraron, pero no lo tengo. No sé qué duración tiene porque siempre vi este pedacito. No, tiene una duración larga. Le vamos a hacer ese regalo, gracias a X y Pablo que lo han recuperado, y a Roberto de Biase que fue quien nos trajo el material, te vamos a hacer el regalo de toda Muchísimas gracias. la filmación. Esto evidentemente fue grabado durante la dictadura militar de la NUCE, después del 11 de marzo, pero antes del 25 de mayo, que fue la Asunción. Por eso hablamos de los prisioneros que están y empezamos a hacer campaña por la amnistía de los presos políticos, ¿no? Eduardo Luis, decime una cosa. A mí me gustó mientras esperábamos empezar el programa, vos dijiste una oración que me pareció extraordinaria. Yo soy, y Hussein acompañó de una generación, la de los 60, que pudimos crecer con maestros. ¿Quiénes eran tus maestros? ¿O quiénes sentís que son tus maestros de esa formación? Cuando hablo de vos, hablo de Ortega, de todos esos hombres que... Bueno, yo te diría que en primer lugar, por la importancia de sus obras en ese momento, porque algunas es la de Scalabrini Ortiz, que desnudó todos los mecanismos económicos de la penetración económica y de la dominación, ¿no es cierto? Al que yo conocí, Ortega lo trató más, yo lo conocí poco porque muere en el año 59, que si mal no recuerdo, Raúl Scalabrini Ortiz. Pero en esos años de los 60, nosotros teníamos trato diario, claro, con Juan José Hernández Arregui. Sí. ¿Qué tal era Hernández Arregui? Vamos hablando una palabrita de cada uno de esos maestros. Y Hernández Arregui era un hombre de poca figuración pública, ¿no? Un intelectual nato. Un intelectual nato, severo, casi hosco, te diría, pero que dedicaba mucho tiempo a la gente joven. Todos ellos, en realidad. Les gustaba... Predicaban hacia los jóvenes, digamos, o discutían, debatían con los jóvenes. Tenían... Eran capaces de oír a los jóvenes. Una relación muy natural, ¿no? Nosotros recibimos la historia argentina de 40 años de boca de ellos, aparte de las lecturas, pero te digo, Hernández Arregui, Arturo Jaureche, José María Rosa, Rodolfo Puigros, Eduardo Astezano, Jorge Abelardo Ramos. ¿Fermín? ¿Fermín Chávez? Pero Fermín era un poco más retraído que... Milcíades Peña, me decías en un momento. Efectivamente, Milcíades Peña... Que era trosco, Milcíades. Sí, Milcíades, pero era un hombre brillante. Que murió joven, aparte. Muy joven, sí. Él se quita la vida. Sí. ¿No? Decime, y de... No terminé con... Dale. Te diría, sí, para no olvidarme de nadie, Leopoldo Marechal. ¿Cómo era Marechal? Contá un poquito. Un hombre muy afable. Tampoco era de... Tenía mucho más vida pública, por ejemplo, José María Rosa, que daba conferencias en muchos lados, ¿no? Que Marechal, ¿no? A Marechal lo visitábamos en su casa. No era un hombre de vida social activa. No era de vida social activa, ¿no? Muy afable. Ortega Peña y yo terminamos siendo personajes de sus obras. Marechal, Barrantes y Barroso, que son una suerte de testigos de la historia, ¿no? Ahí, y además por propia confesión de Marechal, claro, nosotros lo leímos en la novela cuando apareció, que éramos nosotros dos, ¿no? Así, ¿Ah, sí? Barrantes y Barroso. Pero qué linda historia la que me estás contando, ¿eh? O sea que el tipo no es solo... Ustedes iban como jóvenes hincha pelota a verlo a él, sino que él tomaba las cosas que... Esto habla de un tipo que recibía
que le incidía mucho lo que estaba recibiendo de parte de ustedes. ¿no? Pero todos ellos tenían un diálogo, te decía, donde no se planteaba la cosa doctoral del maestro, ¿no? Aunque eran nuestros maestros. No, lógico. Sino en el diálogo permanente, en la discusión política, en el análisis. Vamos a un corte, en el próximo vamos a seguir hablando de los maestros, vamos a mostrar a Viñas, al maestro Viñas, no me vas a contar cómo fue que él te convocó para la última locura que precisamente se llamaba Rodolfo, editar la revista Rodolfo, en homenaje a Ortega y a Rodolfo Walsh. Pero los violan pasando la esquina, pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan pasando la esquina, pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa... Y Eduardo, hoy, ¿quiénes son los referentes que han reemplazado a aquellos grandes referentes? Porque recordé mientras estábamos hablando de ellos un viejo poema de Pedrito Orgambide, con quien charlamos la semana pasada con Milcíades Peña, hijo, que era un gran amigo, y que decía hace muchos años, ¿no? Decía, hay tanto y tanto y tanto tango que se muere en nosotros, marcando el final de esa generación, la edad del 30, una cosa así. Y después de haberse muerto tanto tango y tanto referente, ¿a quién tenemos hoy, año 2011, como referentes poéticos, filosóficos, populares, profundos? Bueno, amigo, un corte generacional. Nosotros tenemos a Eduardo Luis Duhalde, por ejemplo. No, tenemos una generación que se perdió, naturalmente. ¿No? Y que la que hoy debería tener ese rol de ser referentes de las nuevas generaciones, ¿no? Y yo creo que hoy es difícil encontrar, por supuesto, existen figuras. Sí. Si hablamos de teatro, hablamos de Tito Cosa, si hablamos de historia, hablamos de Galazos, podemos mencionar en cada una, pero la característica que tenían esos hombres es que eran de mucho peso por historia política e intelectual. Me olvidé de alguien que tuvo una enorme influencia en Ortega y en mí, creo que en toda la generación del 70, que John William Cook. Sin duda. Me olvidé de nombrarlo, ¿no? Entonces, o sea que de este tema, vamos a volver a Cook antes, pero de este tema habla David Viñas en esto que hemos preparado para homenajearlo contigo. La generación que se perdió, digamos. Pero me permitís que le complete. Sí. El maestro de esta generación se llama Néstor Carlos Kirchner. Estoy de acuerdo. Que sintetizó todo ese pensamiento nacional y toda la experiencia histórica de esa generación y que la volcó desde la acción de gobierno. Sí, digamos que Néstor fue el que le puso la tabla a ese escalón vacío en la escalera para subir, por el cual nos hemos caído tantas veces. Y él clavó una tabla y recuperó la integridad de la escalera. Y por eso el día de muerte de Néstor aparecen tantos jóvenes, llorando y lamentando su muerte. Y vos sabés que, y haciendo quizás Néstor en su obra, aquella definición extraordinaria de Eva Perón de que era el peronismo, él dijo, el peronismo es pensamiento en acción. Y eso hizo Néstor, acción concreta. Vamos a ver a David Viñas, que maestro y de todo, ¿no? Y el establishment de este país, que podría llamarse, está emparentado, tiene un ademán inquisitorial o desde una óptica grotesca, es una especie de Herodes. Matar a todos los muchachos jóvenes que evidentemente estaban en desacuerdo con toda una estructura predominante. Los tiraron al río, me consta. Eso creo que es público y notorio. Digo, la Argentina reproduce un proceso de
desintegración o de descalificación del proceso capitalista desde ya, quizá agravado con una colección de capítulos que iban como acumulando sucesivas napas geológicas, ¿no? Siniestras, la presencia de lo siniestro. Creo que es demostrable que aunque a quien he escuchado atentamente respecto de esto le pone el acento en la producción de miedo y de terror, a quien he escuchado sobre esto, e incluso lo he leído porque él ha publicado cosas especialmente considerables, como que son repetidas o reproducidas en otras intervenciones, en los trabajos de León Rosisner. ¿Cómo no? Está listo. Perdone la tristeza. ¿Te gustó? Y si me permitís una Sí, aclaración, cuando él maestro, dice, y los tiraban al río, me consta, y hace un silencio. Sus hijos. Son sus hijos, su hijo y su hija. Él siempre fue con mucho recato de su dolor. Por eso hasta pide disculpas, ¿no? Pero... Esa frase de Vallejo, perdón por la tristeza. Qué tipo, ¿no? Que se nos fue, ¿no? Y yo te diría un peso pesado, ¿no? Así, de los que ya no Decime una quedan. cosa, Eduardo. Sí. ¿Cómo lo lograste convencer de que sea asesor tuyo? Porque él era un Primero, anti ser funcionario de un gobierno. primero él tenía más acuerdos con el gobierno de Néstor y de Cristina de lo que expresaba, porque él siempre decía que el intelectual no puede ser oficialista, el intelectual tiene que... Claro, tiene por que eso ser- te pregunto tiene eso. que ser crítico. Pero, sin duda, él vio este proceso y eso, quienes lo hemos tratado, no es una cosa que simplemente lo diga yo. Bueno, participaba de la marcha, lógicamente, con algunas posiciones críticas respecto a distintos Sí, cambios sí. del gobierno, pero no le cabía la menor duda que habíamos cambiado la historia. Sin duda. Bueno, para aceptar acompañarte debe ser la única vez en su vida. Yo lo convencí porque además él estaba... David fue siempre esencialmente un pobre, ¿viste? Él... Bueno, en las despedidas tan lindas que hubo, yo te lo dije antes de invitarte a este programa, la tuya y la de Beatriz Arlo me conmovieron mucho. Beatriz cuenta que cuando vuelve del exilio le tuvo que dar de vivir ahí en donde escribían la revista Libro de Ellos, Punto de Vista, pues no tenía dónde... Él fue un pobre de solemnidad toda la vida. Y él ganó la beca Guggenheim. Y la renuncia. Y la rechazó en momentos en que estaba, pero con muchísimos problemas económicos. Porque además David de su primer matrimonio tiene una hija que enferma, de que él se hacía cargo y vivía muy modestamente. ¿Vive esa hija hoy? Sí. Hay una frase de Viñas que él decía que los indígenas habían sido los desaparecidos del siglo XIX. Los indígenas habían sido aquel genocidio silenciado por la historia oficial y que se recuperó luego de la obra, por ejemplo, de Osvaldo Bayer y de distintas revisiones historiográficas. Yo siento que con este gobierno se ha hecho honor a ambas causas. Sí, yo creo que en realidad hay un sector de la sociedad desaparecido con anterioridad, que son los afrodescendientes, ¿no? Los indígenas sufren el gran genocidio en el gobierno de Roca. Claro, antes hicieron desaparecer a los afrodescendientes. Sí. Es verdad. Que eran un tercio
Claro, población. cuando el famoso tema de la epidemia de fiebre amarilla, No, de antes. tifoidea. Sí, son muchas las causas. Uno se pregunta por qué no hay negros en la Argentina como en otros países de América Como en Latina. Uruguay. Sí, como en Uruguay mismo. O ¿no? Brasil. Desaparición porque el nivel más bajo de la población, porque si bien se habla de la Asamblea del año 13, fue la libertad de vientre, la esclavitud siguió prácticamente hasta la Constitución del 53, hubo esclavos en la Argentina, y luego, como los que eran esclavos domésticos, digamos, tampoco tenían una profesión con que sobrevivir, eran el escalón más pobre de la población, en los inquilinatos y sufriendo todas las consecuencias. Y no hablemos de los que eran trabajadores en las plantaciones o si todavía hay trabajo esclavo, si no pregúntenle a Olmedo, que fue candidato a Lo hemos tratado en el gobernador. programa pasado, precisamente. Mi pregunta es, ¿cuánto de las políticas de Estado que se implementaron en este gobierno pueden generar políticas de reivindicación con el pasado, de reivindicación histórica, pueden generar cambios sobre el presente, sobre las violaciones de derechos humanos que aún hoy, por ejemplo, el caso del trabajo esclavo que mencionaste, se mantienen? Sí, yo creo que hay actos simbólicos de reparación histórica respecto al pasado. La vuelta de obligado ha sido una. La presidenta ha dicho no hace mucho tiempo, este es un gobierno de reparación histórica, ¿no? Pero yo creo que el pasado siempre, iluminar el pasado es una forma de iluminar el presente, ¿no? Y en la lucha con los monopolios de prensa es evidente y con el comportamiento de los sectores concentrados agroganaderos también, ¿no? Basta hacer la historia de la sociedad rural para entender qué pasó con la resolución 125. Quisiera aprovechar los últimos minutos, perdón. No, la idea de que detrás de la reparación histórica también hacia el golpe, hacia las víctimas de la dictadura militar, está también la revisión de que ese golpe tuvo, además de participación cívica, tuvo que ver con la implementación de un modelo económico. Mira, yo siempre digo que ese golpe nació el día del Rodrigazo. ¿El día? Del Rodrigazo. Es decir, el día que advirtieron que con un gobierno constitucional, aunque tuviera rasgos autoritarios y le diera poder a las Fuerzas Armadas, no se podía imponer a rajatabla un modelo, un proyecto neoliberal de concentración y de destrucción del Estado como fue el Plan Rodrigo y como... El plan Ricardo Zin, llamémoslo, por su verdadero autor, Claro, que fue luego, ultraliberal como Zin, ¿no? que luego fue el asesor principal de Martínez Dios. El perdón, es tan cierto lo que decís vos, Jorge Yusen, que hay una revista Visión, que la dirigía Mariano Grondona en un reportaje que le hace en el año 77, ya pleno golpe militar, y le dice a Ricardo Zin, ¿cómo puede ser que vos, siendo antiperonista toda tu vida, hayas aceptado ser el viceministro de Economía de Celestino Rodrigo en el gobierno de Isabel Perón? ¿Y sabes lo que él le responde? Yo voy a ver si no la consigo para la próxima, esa revista. Él le responde, con nuestro grupo de amigos habíamos combatido a Perón desde todos lados del antiperonismo y nos dimos cuenta después del 11 de marzo del 73 que la única forma que teníamos de impedir que los peronistas hagan lo que querían hacer era meternos dentro del peronismo y quisimos hacer nuestro pensamiento liberal dentro de la voluntad popular del peronismo. Esto lo cuenta Ricardo Zin en ese reportaje de la revista Visión, 77. Y Rodrigo después del plan duró 15 días. Sí, más o menos. claro. Y arrastró la caída de López Rega, ¿no es cierto? Y hay unas declaraciones de Martínez Dios que dice, con el fracaso del plan Rodrigo advertimos que no había condiciones políticas para un plan como ese. Las condiciones políticas las crearon con el asalto al poder el 24 de marzo del 76. De cualquier manera, yo te voy a decir una cosa, Eduardo, y se va a enojar un poco mi director porque estábamos con pocos minutos, pero estoy dispuesto a perder unos minutos que vienen. Si después Yuye me va a ceder un poquito de su bloque y de todo. Mirá cómo Yo solamente mi canción y después mi canción. Yo lo que pregunto es,
Si el 11 al momento del 25 de mayo del 73 ya se había dado el golpe en Uruguay. El 11 de septiembre del 73, antes de que fueran las elecciones Perón-Perón en la Argentina, se había dado en Chile. ¿Por qué? Y vos, uno saca los documentos que ha desclasificado el Departamento de Estado y ve la participación que tuvo la CIA, pues estamos en plena Guerra Fría, gobernaba Nixon, Kissinger era el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el Cono Sur era para ellos un foco potencial de perturbación marxista, trotskista, de todo lo que era, con los Tupamaros, los Montoneros, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario. ¿Por qué no creer que aún antes de Rodrigo, yo digo, al momento que viene el general Perón ya le habían dado el golpe en Uruguay, estaban preparando el golpe final en Chile? ¿Por qué no creer que en esa recepción de junio, cuando llega Perón, eso que pasó, Osinde y compañía, ya no tenía que ver con desmovilizar a las masas? ¿Por qué no creer que mucho de lo de Rucci... Sin duda que no era un simple grupo aislado de derecha de López Rega. En la AAA había por de pronto una coordinación con el ejército. Que era el entonces mayor Zinneldín. Sí, lo que era el enlace entre la AAA y la PDUE, ¿te acordás? En las memorias de Kissinger habla de que él era muy amigo de quien era canciller de esa historia, Viñes. Viñes era el enlace... Alberto Viñes, sí, señor. Alberto Viñes, que tenía relación con ellos. Es una historia para... O sea... Además, ¿quiénes son los edecanes y claro, secretarios con que el ejército rodea a Isabel Perón? Así es. Eduardo. Comandante del Arma, Videla, Macera. Sí, bueno, o sea, la AAA y la dictadura fue una simple continuidad, fue la antesala del infierno, ellos fueron los preambulistas y nada más que eso. Sí. No hubo absolutamente diferencia, más aún muchos de los de la AAA hoy están siendo... Se incorporaron los grupos de tareas. Absolutamente, es la misma cosa. Eduardo. Además además se generalizó el nombre de AAA, cuando en realidad no todos los muertos son de la AAA, porque ya el ejército operaba. Tenías la CNU, tenías otros grupos. CDO. La Concentración Nacional Universitaria. Que operaban con zona libre. Eran parapoliciales, claro. Eduardo, la verdad que yo te quiero decir una cosa. Hace 1 año y medio te estamos buscando para que puedas participar de nuestro programa. Y vos hablaste de que vos tenías la suerte en los 60 de tener una generación de maestros. La burocracia y esa gran actividad que estás llevando adelante con la Secretaría de Derechos Humanos te chupan mucho, pero vos deberías mostrarte más en público porque... ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué? Porque sobre todo lo que hace a las políticas de memoria, verdad y justicia son materias muy sensibles. ¿No? Pero para hablar de estos temas que no... yo tengo que manejarlo con gran recato, no aparecer como aprovechando una exposición pública. Pero yo te la hago al revés. En beneficio propio cuando yo estoy trabajando sobre el dolor de las víctimas. Pero vos viste que acá hemos tratado... ayudar a Eduardo, porque creo que lo comprendí. No te quiere con exposición pública como funcionario y como militante, sino como maestro. Como maestro de cosas de la vida. Es que vos tenés cosas para que traslades aquellas cosas de tus maestros a los nuevos alumnos. No hablar de la cotidianeidad actual porque tenés razón. Vos no podés hacer prensa sobre eso. Además, por ejemplo, me preguntan si con motivo de la condena de Patti. Y ¿está contento? Y digo, no estoy contento. ¿Cómo va a estar contento? Estoy satisfecho, pero aquí lo que hay es el crimen, los crímenes de víctimas como Diego Muñiz Barreto en ese juicio, amigos entrañables. La escuché a Juanita Muñiz Barreto hoy a la mañana. Sí, que una cosa tan linda, ¿sabes lo que dijo ella? Le hizo una pregunta parecida a la que vos decís que te hacen, que son desubicados. Y ella dijo, no, yo ahora me voy a dedicar a ser madre, dedicarme a mis hijos porque he podido tributarle a mi padre la justicia.
Vamos a los regalos. Entonces, te digo... Yo te digo que no comparto. Yo creo que vos tenés que, fuera de la cotidianidad, de estas cosas que hablamos, porque sabés que vos sabés bien que el pueblo cree más lo de boca en boca que lo que le venden desde lo que está escrito. Y me parece que esto que vos has hecho hoy, de contar quién es quién, de alguno de esos de los de eso 60. yo no tengo dificultad de hablar horas, rechazo el título de maestro, pero bueno, soy un hombre de aquella generación y no he perdido la memoria. Bueno, acá te voy a hacer unos regalitos, Eduardo. Vamos a pantalla acá. Mostramos en pantalla los temas históricos que son Sí, los por temas supuesto. que te gustan a vos. Muchísimas gracias. Esta es una agenda del sentimiento, agenda peronista. Vale la pena, los muchachos de www.agendaperonista.com.ar nos la regalan y va a estar en buenas manos. Y esto, ¿qué te va a gustar? Porque es el almanaque del Bicentenario, ¿no? 200 años de humor gráfico. Ah, mira. Es del Museo del Dibujo y la Ilustración. Que por cierto, hubo humor en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XIX también, con el padre Castañeda y otros. Y por último, una de las cosas más lindas que me gusta de Eduardo Luis es que siempre está con sus hermanos. O sea, es una banda, los Duhalde, en el exilio o en el país. Y tiene, al menos yo conozco a dos, que son dos atorrantes, Marcelo y Carlos María. Mándeles un beso grande a esos. Carlos está en la Embajada Argentina en Madrid, trabajando sí. derechos humanos allí. Sí. Y sí, bueno, ellos fueron colaboradores de Rodolfo Ortega Peña y mío, siendo muy jóvenes. Y los tenés zumbando a los dos. Y los tenés zumbando a los dos. No es cierto. Son buena gente, son buena gente. Un beso a esos hermanos. Bueno, y gracias por invitarme, gracias por los regalos. Y es cierto, uno tiene obligación de transmitir lo que recibió, ¿no? Y además lo que vivió, ¿no? Tiene obligación, Eduardo. No, ya... La próxima quiero que vengas, pero que no pase mucho tiempo, que hablemos de Néstor Kirchner. Yo conozco cómo empezó esa relación, pero vos la continuaste muy profundamente. Muy Entonces, profundamente desde el principio. La próxima vez quiero que hablemos de Néstor Kirchner. Composición, tema. Creo que el episodio que vos decís fue... Todavía no había asumido de la Rúa. Claro, exactamente. Porque cuando asumió de la Rúa yo ya estaba trabajando con Kirchner. Sí, señor, sí, señor. Me acuerdo Los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con los pianistas, las curanderas y sus analistas. El mejor trago de la noche se lo está tomando. Apellidos vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales. Bueno, ahí en todos los programas últimos estamos mostrando la nueva generación que va descollando en distintos lugares, pero con una formación entre académica y callejera, entre el aula y la militancia. Y la verdad, cuando Juan Manuel, porque vamos a decir lo que es justo, me marcó hace un par de años más o menos el blog del conurbano, me gustó mucho los conceptos, pero la audacia, porque convengamos que no es lo políticamente correcto lo que vos te largás a escribir y a describir, ¿no? ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo... surge más que nada con la idea de interrumpir el monólogo que los medios de comunicación han estructurado alrededor de la historia del conurbano bonaerense. Es decir, bueno, el conurbano, que es el lugar a donde yo nací, me crié, viví toda mi vida, laburé siempre ahí. Digamos que sos del barrio de Domínico, de Villa Domínico. Ajá. Donde Elvio Vitali, algunos compañeros. Los pagos de Elvio Vitali, exactamente. Y Jorge Asís, Jorge ¿cómo Asís es el también. apellido? Camarada. Saín. Saín. Cayetano Saín. Turco Saín. Cayetano Jorge Saín. Él cuenta una historia muy linda cuando era Oberdan Rocamora. Sigue siendo Bernardo Rocamora y todos Que sus por ahí- otros seudónimos en su página. No, pero él escribía con el nombre de Oberdan Rocamora en el diario Clarín en los 70. Y yo siempre se lo digo, que hay una columna de él que me impactó, que sucedió en Domínico, que se llamaba El hijo del Feta, que era un amigo de él que era hijo de un
el papá, el Feta, tenía una fiambrería ahí en Domínico y le desaparece el hijo y cómo le cambia la vida al Feta y describen esa historia que eran 20 líneas, una historia conmovedora. Gran cuentista, pero claro, la diferencia entre Conurbanos y la página de Jorge, que la página de Jorge es 1.0, o sea, habla él y los demás escuchan y no pueden comentar. Bueno, pero hablo de aquel pero déjame meterme ya en el tema de los blogs, que es un fenómeno que con todo lo que pasa estuvo en alza, hoy no sé cómo está, pero es un tema para conversar después. Pero la de él es una página interactiva donde la gente se mete, conversa, dice lo que quiere, Sí, no hay censura, no hay... No, la idea es que la gente interactúe y que, bueno, como es un tema tan amplio, inconmensurable casi, bueno, entra gente de distintas partes del Gran Buenos Aires, pues yo trato de hablar un poco de zona norte, zona sur, zona oeste, siempre tratar de ser abarcativo lo más que se pueda. También los porteños. No, y lo que te decía recién, volviendo con la idea del blog, tiene que ver con esto, ¿no? Con interrumpir el monólogo de los medios de comunicación y también de la academia, ¿no? Porque la universidad tiene también casi el mismo prejuicio que los medios de comunicación acerca del conurbano. En los medios lo que se nota es un sesgo de prejuicio acerca de todo lo que ocurra dentro del conurbano bonaerense. O sea, si no hay un hecho cruento, si no hay un hecho de violencia, una muerte, un robo, un asesinato del conurbano, no es noticia. Pareciera que todo lo que tiene que venir del conurbano tiene que ser de por sí malo. En cuanto a la academia, en cuanto a la universidad, el prejuicio pasa por otro lado. Hay un concepto de las ciencias sociales que es bastante horrendo, que es el de las ciudades dormitorio, ¿no? Como si aquellos suburbios o lugares que se encuentran alrededor de la gran ciudad solamente sirven para ir a dormir. Eso no es cierto, digamos, no es verdad. Claramente en las ciudades del conurbano del Gran Buenos Aires hay expresiones deportivas, culturales, políticas, ¿sí?, que han sido bastante estigmatizadas, por cierto, que son muy ricas, riquísimas. O sea, la cultura conurbana, yo a mí me gusta utilizar el término, no es caprichoso el nombre del blog, yo siempre digo que el conurbano para mí tendría que ser un gentilicio, ¿sí? Digo, si en la ciudad de Buenos Aires hay porteños, en el Gran Buenos Aires hay conurbanos. Creo que debería ser utilizado la palabra conurbano, conurbana como gentilicio. Entonces la cultura conurbana aporta permanentemente cosas nuevas, cosas ricas, digamos, todo el tiempo salen, digamos, en la música, en el teatro, en el cine. Si vos agarrás el cine, por ejemplo, que yo tenés, no sé, los máximos exponentes, Caetano, Trapero, vinieron del conurbano. Y referencian el conurbano en su cine. Y referencian al conurbano en su cine. Si vos agarrás, hay actores, qué sé yo, desde los actores del mainstream hasta los actores under, hay muchísimos que han venido del conurbano. O sea, Echarri, por ejemplo, que también es de Domínico. Si vos agarrás la música... Nelly Fernández Tiscornia, que escribió... Made in Lanús. Made in Lanús, que de ahí, era de ahí. Pero por eso Made in Argentina, pero era Made in Lanús. Su única obra. Y se agarra... Para televisión escribió varios... Pero como obra de teatro, única obra y extraordinaria. Habló una vez para siempre. Y si agarrás la música, digamos, la cultura rock, lo más innovador viene del conurbano. Sí. Y del sur. Y por ejemplo, en la zona oeste, qué sé yo, no sé, Coafer, por ejemplo. Un pibe de la zona este que con su guitarrita, digamos, te cuenta historias de Morón, también canta canciones de amor, pero... Divididos. Palomar. Bueno, sí, Los Piojos por ahí, cuando arrancaron. ¿Tanguito, ¿no? En los 60 no era de conurbano también, Tanguito? La verdad no sé, sí, pero yo hablo de innovación. Ahora, por ejemplo, también en la zona sur del conurbano hay una escena rock que por ahí también se puede encadenar con La Plata, con la escena de rockera de La Plata, que esto se está pasando ahora actualmente. Por ahí no se ve mucho en la ciudad de Buenos Aires, pero hay una vanguardia artística en la cultura rock importantísima en el conurbano. Y, qué sé yo, cosas que en la ciudad de Buenos Aires no pasan. También, bueno, por otro tipo de cosas, que por ahí en la ciudad está muy difícil el tema de salir a tocar o encontrar salas de teatro para gente que no tiene recursos, entonces por ahí, digamos, genera esto de que no pase nada, esta cosa de estancamiento de las expresiones artísticas y culturales, y por ahí en el conurbano se da, digamos, con mayor asiduidad o mayor... hay gente que toma mayores riesgos, ¿no? Y yendo a lo político, vos
¿considerás que el prejuicio o la valoración que se tiene sobre las gestiones, las administraciones distritales del conurbano es más, a mí me parece a veces casi más estético que político? La valoración que se tiene a veces es como un cuestionamiento más a la estética de esos gobiernos y no tanto de fondo. Los varones del conurbano. Los varones del conurbano. En realidad los varones del conurbano es una creación que quedó de modé porque tiene que ver más que nada con la forma de gobierno que se daba en los 90 en el Gran Buenos Aires con el famoso Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, un despilfarro enorme de dinero que tenía el dualdismo, y una caja que tenía el dualdismo de 600 palos por año, donde no se hizo nada, digamos, porque los municipios estaban, digamos, con un atraso en cuanto a infraestructura enorme que no se solucionó. Entonces, esa forma de gobierno de los varones tiene que ver con la cosa. Creo que de 2013 en adelante hay una renovación política, sobre todo en el 2007 se produjo una renovación política muy importante en las intendencias del conurbano y también en la forma de hacer política. También los jóvenes hacen política en el conurbano de otras, digamos, con otras formas. Hay una renovación también muy importante que se va a ver plasmada, digamos, en poco tiempo más. Vamos a un corte y seguimos hablando de cómo son los jóvenes del conurbano, si estas universidades que se han abierto, en el conurbano ha abierto otra visión, que los propios profesores, cuerpos docentes son del conurbano, estudian, ¿no? Sí, es muy importante lo de las universidades en el conurbano. Vamos al corte y en el próximo bloque seguimos con Fabián, que realmente ha abierto la cabeza desde otro lugar, ¿no? Muy bueno. Pasan oscuros los tipos de al lado, clavándole el codo a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes porque... Pasa un obrero en alpargata. ¿Cuál es la diferencia que vos establecerías entre un intendente de un partido populoso, por ejemplo, digamos, La Matanza, y un gobernador de provincia? Un intendente conurbanero... Mira, el conurbano es una construcción histórica nacional, ¿sí? ¿Por qué construcción histórica nacional? Porque se ha nutrido, digamos, su población se ha nutrido fundamentalmente de la migración interna que se dio en la República Argentina, es decir, de la gente que migró desde otras provincias, muchas veces expulsada por la falta de oportunidades, por, digamos, la inexistencia de economías regionales sólidas, en busca de una nueva oportunidad cercana a la gran metrópoli. Eso es el conurbano. Así se fue formando de a cordones, por eso el primer cordón, el segundo cordón, el tercero, ahora ya incluso creo que hay hasta un cuarto. Digamos, ahí tenemos una responsabilidad, de alguna manera, de las formas de gobierno que se han dado en muchas provincias, sobre todo en las provincias del norte, en cuanto a la formación del conurbano. Por eso digo construcción política nacional. Eso lo entendió muy bien Néstor Kirchner desde el año 2003 en adelante. La evolución del conurbano en cuanto a infraestructura que se ha vivido desde el año 2013 en adelante, yo creo que solamente tiene comparación con el primer peronismo. Creo que incluso lo ha hasta superado. ¿En qué aspectos lo ves? Hay una revolución en cuanto a la infraestructura desde los barrios hasta los centros de los municipios. Yo siempre digo esto de, digamos, se terminó con los intendentes ABL, o sea, el intendente que solamente servía para gestionar, para recaudar tasas y gestionar... El alumbrado, barrio y limpieza. El alumbrado, barrio y limpieza, y hacer alguna pequeña obra de bacheo, de alumbrado, de zanjeo, eso se acabó. Hoy los municipios son brazos ejecutores de las políticas de obra pública del gobierno nacional, de obra pública, de salud, de trabajo... La asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo tuvo un impacto fenomenal en el conurbano. Yo, como docente, lo vivo en las escuelas. He visto incluso a las madres ir a comprar a principio de año zapatillas para que los pibes empiecen las clases con la tarjetita de la asignación universal, con la misma tarjeta con la que cobran. Han ido a los locales de casas de deportes y pasando la tarjeta y comprando, y eso, bueno, eso también genera un impacto en la economía barrial enorme. Que se puede leer como que antes no podían comprar, ni que los chicos no tenían zapatillas y no iban al y no podían por eso, iban como podían, sí. Esa es una lectura. Seguro. Y respecto de la comparación que vos me preguntabas entre las provincias y los municipios, mira, por ejemplo, lo que pasó ahora en Chubut con las elecciones. Estas elecciones que todavía no se sabe si va a haber un gobernador, si hay, si no hay, cómo salió, cuál fue el resultado de la elección.
En Chubut votaron 240.000 personas. Y el escrutinio duró 6 horas, me acuerdo que eran la 1 de la mañana, todavía no se sabía, no se habían contado los votos. Bueno, 240.000 personas votaron en Chubut. En Quilmes, por ejemplo, votan 380.000. Van a votar ahora este año 380.000. En Loma de Zamora van a votar más de 600.000. En La Matanza, casi 900.000 personas van a votar. En todos estos municipios que yo te nombré, a las 2 horas cerrado el escrutinio ya se sabe quién es el intendente. Entonces, ¿cómo puede ser que en un municipio la estructura del Estado funcione de esa manera y en una provincia que cuenta con participación, con senadores en el Congreso Nacional? Claro, con coparticipación, con recursos petroleros propios. Con recursos petroleros. Porque son los dueños de todo el suelo, Exacto. con todo lo que tienen, ¿no? Con todo lo que tienen, que no pueden resolver una votación. Ni que hablar de problemas más profundos como la salud, el trabajo. Yo no sé qué hacen los gobernadores, algunos, no quiero generalizar tampoco, pero algunos gobernadores no sé qué hacen con el dinero, porque el dinero que tienen para administrar es 500 veces superior que el que disponen los intendentes para administrar los municipios. A modo de homenaje, pero también como una pregunta, a Artemio López, un amigo de la casa, sí. Él escribió un artículo cuyo título era Pesadilla, Macri gobernando la matanza. ¿Cómo sería en tu visión, por ejemplo? 10 días dura. Nada, dura 10 días. Imagínense, por ejemplo, no sé, Macri, y esto es un fenómeno político metropolitano, digamos, que excede a Macri. Acá la vida administrativa empieza a las 10 de la mañana. O sea, si uno va, qué sé yo, a la jefatura de gobierno, no encuentra un funcionario por lo menos hasta las 10 de la mañana. En el conurbano, si uno va al municipio a las 7 de la mañana, ya va a ver al intendente y a los concejales atendiendo vecinos, solucionando problemas, digo, porque no hay uno que te lleve soluciones. Los vecinos que reciben los intendentes y los concejales en el conurbano, digamos, llevan solamente problemas. Y desde las 7 de la mañana, los intendentes, los concejales, los dirigentes barriales también, que cumplen una función de intermediación política fundamental. Eso en la Ciudad de Buenos Aires no existe. Por eso tuvimos un parque indoamericano, por ejemplo. O sea, existe, pero el macrismo, sobre todo, el macrismo, y no me quiero meter en una polémica muy profunda, pero no solo el macrismo, sino también el progresismo porteño, ha devastado las estructuras políticas territoriales en la Ciudad de Buenos Aires. Con la irrupción política del kirchnerismo se están volviendo a regenerar, pero va a llevar mucho tiempo regenerar estructuras políticas territoriales en la Ciudad de Buenos Aires, como las que existen en el conurbano, porque, bueno, ha habido, digamos, una devastación política en el medio. Yo siguiendo al maestro que nombró Juan Manuel, que para mí es mi maestro, y yo digo que es el Jaureche de este tiempo, que es Artemio López. Sí, es verdad. El progresismo en la Ciudad de Buenos Aires murió con Cromañón. Lo que nosotros tenemos que fundar ahora es el kirchnerismo, porque el progresismo demostró ser de corazón de madera. Sí, se está regenerando. Hay cosas muy interesantes que están pasando en la ciudad a nivel territorial. Por ejemplo, bueno, organizaciones territoriales que están volviendo a resurgir y que articulan con el Estado Nacional, porque con el Estado de la ciudad ya se sabe que no pueden hacer absolutamente nada, articulan las distintas políticas que va bajando el gobierno de la ciudad a través de estas organizaciones territoriales en las villas miserias, por ejemplo, los centros de acceso a la justicia que se inauguran en todas las villas, donde la gente puede recibir asesoramiento jurídico gratuito y no tener que ir hasta el estudio jurídico que está en Talcahuano y Tucumán. Es un delirio pedirle a una persona que vive en la villa 21 o 24 que vaya a hacer los trámites jurídicos hasta tribunales. Entonces, bueno, pero eso va a llevar mucho tiempo, me parece, todavía. Eso en el conurbano existe. Pero acá hace he décadas. visto que ahora fundan hasta en los clubes los centros de asistencia jurídica. Sí, en clubes, en parroquias. Me enteré que en el Club All Boys inauguraron un centro de asistencia jurídico gratuito. Sí. Felicitaciones a mi amigo Rodolfo Parisi, que anduvo por ahí. Muchas agrupaciones universitarias de la Facultad de Derecho tienen asesorías jurídicas en los barrios. Está el caso... Pero volviendo al conurbano, digo, eso en el conurbano pasa hace décadas, digamos, ininterrumpidamente. La intermediación entre el Estado y la sociedad a cargo de las agrupaciones políticas es fundamental, digamos, porque las agrupaciones llegan hasta donde el Estado no llega. Digamos, sabemos que en el Gran Buenos Aires, como en el resto de la Argentina, el retiro del Estado durante décadas, por lo menos de la dictadura en adelante, digamos, ha hecho estragos. Esa presencia fue cubierta de alguna u otra manera por estas agrupaciones también estigmatizadas, ¿no? Está el término de puntero político para explicar
un montón de cosas que desde otro lugar no se pueden explicar, principalmente en el periodismo, ¿no? Una cosa que me resulta interesante de tu blog es que tenés... la provocación es parte también del trabajo que haces. Si, por ejemplo, uno entra a tu blog y el padrino del blog es Herminio Iglesias. Sí, es Herminio Iglesias. O Manolo Quindimil. ¿Cómo tomas esos gestos? ¿Son provocaciones así? No, es que fueron grandes intendentes. Son mensajes de provocación y, en primer lugar, son mensajes de provocación, ¿no? Para lograr el impacto visual, pero al mismo tiempo es una reivindicación de una historia política. Cuando Cristina fue a inaugurar el puente carretero de Remedios de Escalada, en Lanús, lo primero que hizo cuando tomó la palabra fue reivindicar a Manolo Quindimil. Contó la historia de cuando Manolo, en los primeros años del gobierno de Néstor, iba a la Casa Rosada o llamaba por teléfono y preguntaba, no, bueno, porque nosotros estamos necesitando el puente carretero, que es una vieja promesa, una vieja demanda de los vecinos de Escalada. Es una forma también de reivindicación política, más allá de las diferencias ideológicas que uno pueda tener. Voy a agregar ¿no? una cosa a lo que vos decís, y vamos a un corte y después seguimos, pero vamos a seguir con vos, porque ahora en el próximo bloque Jorge va a cantar su canción y vamos a analizar la canción y después vamos a volver a una cosita de qué significa el puntero político, qué significa esa de menoscabo, el menoscabo que dicen del puntero político, pero quiero, ratificando lo que vos decís, Hugo Curto, intendente de 3 de febrero, la primera audiencia la da todos los días a las 6:30 de la mañana. Ratificando esto de a qué hora empieza. Porque es un laburante y los laburantes se levantan ¿Vos siempre a qué hora temprano. crees, Jorge, que Macri da su primera audiencia? Mauricio. ¿La audiencia? No, perdón. Mauri se levanta muy temprano, hace gimnasia y juega al golf. Y entonces, ¿a qué hora da la primera ¿Qué sé audiencia? yo? Perdón. ¿A quién le interesa a qué hora da la primera No, audiencia? sí, al que quiere tener la audiencia. No da Bueno. audiencias. Vamos a un corte y en el próximo bloque nuestro preferido de este programa, Jorge Yusen, va a cantarnos su canción editorial. Preferido como rebozador de tus milanesas. Escribano serio y cerrado, tirándole besos. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa Berlusconi, un santo varón, pasa luchando contra la prostitución, porque a la menor con la que se encamaba quiso salvarla di divenire putana. Pasa Libia en estado de guerra por lo que tiene bajo la tierra. A nadie le importa su democracia, solo quieren petróleo y muchas gracias. Pasa Mauricio con su gran experiencia en gobernar como marca la ciencia. Hay que tener un poco de paciencia, ya que es eficaz para la ineficiencia. Lo ha elegido la democracia para que mande sin autocracia, lo demostró con enorme gracia. Es eficiente para la ineficacia. Pasa un pobre Cristo clavado diciendo ¿por qué me has abandonado? Vivía en una villa miseria y tuvo una enfermedad muy seria. Murió en la calle de manera infame porque no lo quiso atender el SAME. Mientras estoy en la puerta de un bar viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Veo que Mauricio viene cobrando en este programa. Es que ¿sabés qué pasa con Mauricio para los cantautores? Da tema, da mucho tema. Da tela para cortar. Yo quiero que se quede, me gustaría que fuera recto para que podamos seguir al porque si se va, ¿qué hacemos? ¿A quién vamos a joderlo? ¿A Vudú? No nos va a dar tema, Vudú. Da tema para crear, pero después no da teatros para que esas creaciones es otra cosa. se vean. Es otra cosa. Sí. Volviendo, te quiero hacer la pregunta. ¿Qué es un puntero político? Un puntero político... Conurbanense. Un puntero político es una persona que intermedia o que hace de intermediario entre el Estado y la ciudadanía, en aquellos lugares en los cuales el Estado se ha retirado o por algún tipo de dificultad no llega. Muchas veces la gente, digamos, tiene dos alternativas en cuanto, digamos, para tratar de solucionar sus necesidades o para tratar de encontrar soluciones colectivas a los problemas individuales. Las alternativas son dos. Una es el puntero, la otra es la nada, ¿no? Es no morirse de hambre,
El puntero es el tipo que cuando... El denostado puntero de Carrió, de Elisa Carrió. Pero Carrió no puede hablar de punteros políticos si debe haber caminado en la villa 2 veces de la mano del Totiflores cuando va de paseo a La Matanza. O sea, yo no puedo entender cómo hay personas, no solo dirigentes políticos, también hay periodistas que han escrito libros sobre punteros políticos, sobre las formas de intermediación política en el conurbano bonaerense, que no han salido nunca de la universidad, han ido a hacer trabajo de campo. ¿Te acordás de algún libro de esos? Y a mí el libro de María O'Donnell no me gusta, por ejemplo. El aparato, creo que se llama. Sí, hay uno que se llama El aparato y hay otro, que no me acuerdo el nombre. Después hay otro libro de una politóloga, ahora se me fue el nombre, Orel. ¿Ha investigado seriamente ese tema? Se llama Atrapada sin salida el libro. También es un... Digamos, perdóname, pero libros llenos de lugares comunes, de frases repetidas. Quien se ha ocupado de estudiar el tema en serio es Javier Aullero, por ejemplo. Javier Aullero es una persona seria que se ha ocupado de estudiar el tema despojándose de los prejuicios que la universidad, con la que la universidad forma a sus cuadros o a sus profesionales. ¿Cómo se llama el libro de Javier? Y hay uno que se llama La política de los pobres, ese para mí es el imprescindible. ¿Aullero es algo de Carlos? El hijo. Ah, bueno. El hijo de Carlos Aullero. Entonces, buena sangre. No creas que siempre... buena sangre. Buena no creas sangre. que siempre los hijos... Era un gran tipo, Aullero. Después está La Zona Gris, también es otro libro. La Zona Gris narra los hechos de saqueos de fines del 2001. Y muy buena investigación. Después está Denis Merklen, que es un politólogo argentino que vive en Francia, también muy interesante. Y hay algunos trabajos. Bueno, después... Lo que decíamos recién, ¿no? De las universidades del conurbano. En la universidad... Ahora me lo contás, voy a un corte y en el último bloque me contás la Universidad del Conurbano. Dale. Pasa gritando, pasa el país y el con... vida estúpidamente. Pasan los gatos, pasan los perros. Valdés, vos que sos larguero, cortara que el Yoruba, el dueño del bar, mira, ya levantó las sillas, nos está rajando, en cualquier momento nos apagan las luces, nos quedamos acá hablando a oscuras. Yo primero me gustaría saber, me gustaría hablar un poco la incidencia de estas universidades en el conurbano. La última que se ha abierto es la de Florencio Varela, la Jaureche precisamente. Se llama nada más y nada menos que Arturo Jaureche. También el decano es Ernesto Villanueva. Hay una en Avellaneda. General Sarmiento, que está Eduardo Rinesi. Pues esas ya son previas. Es muy importante. Son previas esas. Claro, la Universidad General Sarmiento, la Universidad de San Martín, la de Lanús, la de Quilmes, la de Lomas, que ya viene desde hace unos cuantos años más, la de La Matanza, son muy importantes. ¿Por qué? Porque vos pensás que un chico que quiere estudiar una carrera universitaria, digamos, hasta hace algunos años solamente tenía la alternativa de la UBA. O La Plata. O La Plata, claro, o la Plata. En el oeste, por ejemplo, la única alternativa era privada, que era la Universidad de Morón, que es privada. O sea, en el oeste era la UBA o nada. Imagínate por un pibe que vive en Moreno, por ejemplo, tener que viajar todos los días. Por supuesto que hay algunos que lo hacen, porque conozco muchos que lo han hecho y lo hacen y lo siguen haciendo. Pero es interesante que las universidades se puedan, digamos, descentralizar, ir creando universidades en el Gran Buenos Aires para formar nuevos profesionales atentos a las necesidades del territorio. Por eso, digamos, es muy importante la Universidad de General Sarmiento, el Instituto del Conurbano. Digamos, un grupo de profesionales que se dedican a estudiar las problemáticas del lugar, ¿sí? Yo te voy a contar una cosa. Siendo yo diputado de la ciudad en el año 2002, gracias al instituto que vos decís de la Universidad de General Sarmiento, un antropólogo de apellido Suárez, fue el que estudió el fenómeno que estaba pasando en la ciudad de Buenos Aires, donde 100.000 personas, todas las noches ingresaban a la ciudad a hurgar en los residuos un método de subsistencia de vida. Y a partir de ahí pudimos derogar la ordenanza que Cacciatore había impuesto, que no se podía tocar la bolsa de residuos, porque los llevaban presos encima, y era la extrema pobreza, la extrema necesidad que había sido post-20 de diciembre. Bueno, sí. El trabajo lo hizo la Universidad de Sarmiento. Sí, digamos, en las universidades del conurbano se hacen muy buenos trabajos muy interesantes en cuanto a la contaminación ambiental, qué sé yo, por ejemplo, a la calidad del agua que se consume, la calidad del suelo, ambientales y sociales, digamos. Las ciencias sociales también se desarrollan bastante fuerte en las universidades del conurbano, cosa que te decía, digamos, la universidad al servicio de las problemáticas del lugar, digamos, no la universidad, no el concepto de universidad isla,
el concepto ese de universidad pura, que políticamente funciona como una isla, como pasa, por ejemplo, con la UBA. Correcto. Bueno, Fabián, yo te digo una cosa. Una vez cada 2 meses me gustaría hacer una columna conurbanesca contigo, porque la verdad que hemos aprendido, o al menos hemos conceptualizado temas que lo leemos libremente en los diarios tradicionales y parecen menoscabantes y al contrario... Don Hugo, ha dejado un poco de luz, que está hablando Valdés, che, qué falta de respeto con este Uruguay. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera llevando la amante de un tipo cualquiera. Pasa un Mercedes con chapa oficial llevando la amante de un general. Pasan oscuros los empleados clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuros los tipos de al lado clavándole el codo a los desocupados. Pasan...